Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, sus vidas. Nuevamente es un privilegio y un placer estar frente a ustedes a través de estos medios para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Seguimos en la lucha, seguimos luchando por vencer los obstáculos que se nos presentan en esta vida, como el que estamos viviendo, estamos pasando en este momento, ¿verdad? Sobre esta enfermedad que nos impide mantener una reunión como en el pasado la teníamos. Pero lo importante es que debemos de saber que Dios está en todo lugar. Y agradecimiento le damos también al mundo de la tecnología que nos permite a través de estos medios compartir con usted el consejo de la palabra de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida, esperando que usted juntamente con su familia se encuentren bien. Es el deseo de todo corazón de un servidor. Antes de iniciar la clase, quisiera recomendarle, ¿verdad?, que usted como cristiano siga orando por el mundo en que vivimos. Siga orando y sigamos orando por las situaciones que estamos viviendo en este mundo en este año 2020. Un año muy complicado, un año no muy agradable para muchos, si no es que por decirlo así para todos, porque de una u otra forma todos estamos siendo afectados por lo que estamos viviendo y estamos atravesando en este año 2020. Llegamos a decir, o no llegan a decir, que ningún año pasado habíamos vivido lo que estamos viviendo, lo que estamos presenciando. Pero la vida continúa. Oremos por los gobernantes, oremos por los médicos para que puedan encontrar una cura rápido. Oremos por estas familias que en Centroamérica han perdido sus hogares, están sufriendo por las inclemencias del tiempo, del huracán que acaba de pasar. Oremos por ellos, pero también si en algún momento de nuestra vida se nos llega a presentar la oportunidad de ayudar, recordemos que como iglesia Dios nos manda también ser generosos con el prójimo, especialmente cuando vemos esta necesidad. Así es que siga orando por ellos, hermano, hermana. Sigamos orando por ellos. Vamos a orar para que Dios nos asista en este momento, en esta clase que estamos llevando a cabo cada miércoles a las 6 de la tarde. Una clase que le hemos puesto como título Consejería antes de tiempo, pero también fuera de tiempo. En los dos momentos de la vida, algunas veces es necesario escuchar un consejo. Es necesario aprender a darlo. Pero también es necesario que aquel que lo escucha lo ponga en práctica. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos sigues dando la vida, Señor. Nos sigues dando la bendición de poder compartir tu palabra. Esperando, Señor, que el oyente pueda edificarse, Señor, pueda entender la importancia de aprender a escuchar, como tu palabra lo enseña, que la fe viene por el oír. Pero también, Señor, la convicción de que si sabemos el consejo, podemos actuar en el momento preciso, como tu palabra también lo dice, que hay días buenos y días malos. Entonces es importante saber cómo reaccionar, qué hacer. Y es por eso, Señor, que nos ponemos en tus manos.
que estas palabras que vamos a hablar sean tuyas y que el oyente pueda edificarse, Padre. Te lo pido y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, al principio de esta clase utilizábamos textos del libro de Proverbios donde dice, ¿verdad?, que en la multitud de los consejeros habrá seguridad. En la multitud. Y el proverbista pone multitud porque es una variedad de personas en las cuales influyen de una manera positiva o negativa en la vida de una persona. Y esto se le llama algunas veces consejeros. La Biblia nos enseña que hay consejeros espirituales, pero también la Biblia nos enseña que hay consejeros que no son espirituales, ¿verdad? Y son los cuales tenemos que tener mucho cuidado cuando la Biblia nos dice que debemos de aprender a distinguirlos, pero también apartarnos de ellos. Distinguirlos, pero también apartarnos de ellos. Es decir, de aquellos malos consejos que pueden llevarnos a un camino de perdición. Es por eso, ¿verdad?, que hablábamos de que en esta multitud de consejeros, los primeros consejeros que el ser humano necesita o llega a necesitar son los padres. Les pido disculpas, ¿verdad?, porque algunas veces repasamos mucho esto, pero ¿sabe una cosa? Yo creo que es importante. Es mi punto de vista, opinión personal. Porque entre más escuchamos algo, más se nos graba en el corazón y la mente. Para que cuando llegue ese momento, nosotros sepamos acudir a esos consejos. Hablamos en el pasado como aquel hombre joven que se fue de su casa y comenzó a vivir una vida desordenada fuera de casa. Estando en esa vida desordenada, él se acuerda, yo en mi casa tenía esto. Yo había recibido buenos consejos. Salomón lo expresó cuando decía, mi padre me aconsejaba, mi padre me decía, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad?, cuándo comienza este tipo de consejería desde temprana edad. Desde temprana edad. ¿Hasta cuándo termina la consejería de los padres? Hasta el final de sus vidas, de nuestras vidas. Así tenemos el ejemplo de David. David desde el principio enseñaba a su hijo Salomón, al final de los días de la vida de David, de acuerdo a la primera carta de Reyes, capítulo 2, dice, le seguía aconsejando a su hijo, pórtate bien, haz las cosas que Dios manda y entonces tu vida mejorará. Entonces es importante, ¿verdad? ¿Por qué debemos aprender a pedir un consejo? Porque dijimos que en el libro de Proverbios 14, versículo 12, es que no todo lo sabemos. No todo lo sabemos. Proverbios capítulo 14, versículos 12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final son caminos de muerte. Dice el escritor de Proverbios, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Guárdalo, así como David dijo, en mi corazón yo guardo tus dichos para no pecar. Ahí está. Va a llegar el momento que uno lo necesita. Guárdalo, dice, reténlo, porque esto es tu vida. Esto es parte importante en la vida. Entonces es importante saber de que cuando buscamos un consejo, y se nos da, no debemos de rechazarlo, porque entonces seremos unas personas necias. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es camino de muerte en la propia opinión. ¿Cómo debemos ir el consejo? Con atención, con interés, de que quizás en el momento no le necesite, pero va a llegar. Va a llegar. Entonces, en este consejo
uno debe de tomar siempre la decisión acertada. ¿De quién debemos de pedir los consejos? Yo creo que aquí nuevamente iniciamos desde el principio. No hay mejor persona en el mundo en la cual tú puedes recibir un consejo sabio y mejor que la de los padres. Que la de los padres. ¿Verdad? Porque son personas con experiencia, porque son personas responsables, porque son personas que, ¿verdad?, saben la responsabilidad hacia sus hijos. Entonces es muy importante esto que estamos hablando. ¿Cuáles son las áreas, habíamos dicho, verdad? ¿Cuáles son las áreas en las cuales los padres debemos de aconsejar? ¿Cuáles son las áreas? Y habíamos comenzado a decir, ¿verdad?, que hay ciertas áreas importantes en las cuales nosotros como padres debemos de dar. Recordemos que los padres somos los maestros. ¿Ya? Somos los instructores, somos los guías, somos los proveedores, los padres. Entonces, ¿cuáles son las áreas en las cuales nos tenemos que preparar para poder aconsejar sabiamente? Recuerde que en la multitud de los consejeros sabios habrá seguridad. Hay otro texto que dice el libro de Proverbios también, dice, habrá victoria. Porque es el propósito, para que salgas victorioso en el momento en que tú vayas a poner en práctica ese consejo. ¿Cuáles son las áreas? Hablamos que número 1 es un área espiritual. Porque el área espiritual le va a uno a ayudar a entender mejor la vida. La vida. ¿Por qué? Porque la vida es de Dios. Dios te la ha dado. Dios nos la ha dado. Entonces, en el área espiritual. Pero la Biblia dice, no podemos enseñar algo en el cual no estamos viviendo. Por eso le dice al Padre, ¿se acuerda que ya leímos en el pasado? Este es un repaso, pero es importante, ¿verdad? Padres, amen a Dios y enseñen a sus hijos a amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6. O sea, es que primeramente tenemos que aprender nosotros. Y después enseñarlo. El amor a Dios. Después, el amor al trabajo. Habíamos dicho en una de las clases que el pueblo judío, los padres judíos, decían que hay que enseñar a los hijos el amor al trabajo. Porque si no le enseñamos a trabajar, va a aprender a robar. Porque es la forma de sobrevivir. Tiene que cubrir ciertas necesidades en su vida. Y si no sabe cómo ganárselas, va a entrar en un camino de maldad, va a empezar a robar. Entonces, por eso es importante enseñarles el trabajo, que les nazca el amor al trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que como padres nosotros le vamos a enseñar. Número 3, también la importancia es de lo que es la educación, el estudio. Sabemos que aquí es donde entran otras personas, entre esa multitud de consejeros entran otras personas, que son los maestros. Los maestros. Los seres humanos de temprana edad comenzamos a aprender. Y los padres, pues como dedicamos mucho tiempo a otras labores, es por eso que surgen estas personas. Estas personas que nos educan, que nos enseñan a estudiar, a leer, que nos enseñan a preparar y prepararnos para las áreas importantes del mundo, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Entonces, la educación.
la educación. La siguiente es aprender a describir las amistades. Hay amistades que son nocivas para la salud. Y cuando es una amistad nociva para la salud, nosotros debemos de aprender a distinguirla. ¿Cuándo es que debemos de desechar el consejo? El consejo de ellos. ¿Cuándo? ¿Cómo saber si esas amistades son mis amistades buenas? ¿Verdad? Bueno, uno va a saber. Uno va a saber. ¿Cómo? Si nos han enseñado en casa. Si no nos han enseñado en casa, va a ser un poco más complicado aprender a desechar los consejos de las amistades. De las amistades va a ser un poco más complicado. Pero es importante, ¿verdad?, saber de que si tenemos buenos consejeros, ¿verdad?, en casa, vamos a tener muchas posibilidades de salir victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor y los primeros consejeros, que son los padres, también. Las amistades, las dificultades. Mire, cuando le enseñamos a nuestros hijos que tarde que temprano en su vida se les va a presentar un día malo. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y yo creo que hay que sentarse con los hijos. Hay que hablarles de que en la vida van a haber días malos. Se van a presentar. Dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13. Le dice al cristiano, ¿verdad?, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Hay días buenos y días malos. Pero, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer cuando el día malo se presente? De acuerdo a lo que vemos en el mundo, habemos personas en el mundo que cuando se presenta un día malo, se presenta un problema, en vez de enfrentarlo, nos desanimamos, nos deprimimos, no hablamos, sino que dejamos que el mismo problema siga haciendo efecto negativo en nuestras vidas. Es por eso que cuando hablamos y oímos lo que dice depresión aguda, ¿qué es la causa de la depresión? Si no es una dificultad, si no es un problema. Pero si nos hundimos en esa depresión, con ese problema, sin buscar ayuda, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el problema con nosotros? Nos va a terminar de destruir. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios. Vamos a ver si lo encontramos, por favor. Segunda carta de los Corintios. Dice así. Segunda carta de los Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Fíjese que cuando uno escucha el consejo de Dios,
Dice el mismo libro de Proverbios que si el justo 7 veces cae, 7 veces se levanta. Aquí miramos un hombre que describe que hay momentos en la vida que nos vamos a sentir derrotados, destruidos, sin esperanza, como sentía el pueblo cuando estaba cautivo, ¿verdad? Sin esperanza, Pero, dice, ¿verdad? Pero no estamos del todo destruidos. ¿Por qué? Porque si tenemos aquel que nos aconsejó cómo vivir una vida nueva, Él mismo nos ayudará a reponernos. Porque juntamente con la prueba, Dios va a dar la salida. Por eso este mismo hombre que escribe este texto de segunda carta de los Corintios, después en Filipenses 4:13 dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces podemos enfrentar las dificultades con valentía, con la convicción de que realmente va a haber problemas que vamos a enfrentar. Algunos los podemos vencer, otros no. Pero sea de una forma u otra, los que no podemos vencer, vamos a tener la fuerza de nuestro Dios que nos da la capacidad de poder sobrellevar ese problema. Pero también nos dará la seguridad de que podemos vencerlo. Entonces, dificultades. Los niños, los hijos, comienzan desde temprana edad a enfrentar dificultades en su vida. Y uno de ellos es la salud también. Cuestiones de enfermedad. Se empieza. Entonces, y después van a la escuela y enfrentan cosas ahí que quizás los va a desanimar, quizás les va a traer más dificultades, pero ellos saben que al regresar a casa van a sentir el apoyo de la familia y van a continuar recibiendo consejos de los padres. Entonces es importante, ¿verdad?, saber que habrá dificultades, pero también habrá la manera de cómo enfrentarlas. Yo le pregunto, amigo, amiga, yo le pregunto a usted, hermano, ¿habrá un ser humano en el mundo en que vivimos que no haya o que no habrá que enfrentar un día algún problema? No lo hay. ¿Habrá un ser humano que no vaya a necesitar un consejo un día? No lo hay. Porque todos necesitamos consejos. Porque todos enfrentaremos una dificultad en el día. Por eso es que es importante aprender a pedir consejos, porque no lo sabemos todo y porque hay momentos que si no sabemos cómo actuar, lo vamos a necesitar y hay que buscarlo. Jesús dijo, busca y encontrarás. Pide y se te dará, porque el que busca y pide va a encontrar. Va a encontrar. Entonces es importante, ¿verdad? Salud, trabajo, amistad, dificultades, educación, lo espiritual, los vicios. Los vicios. ¿Cuántas veces nosotros como padres no hemos mirado a aquellas personas que han entrado en ese camino? Esas personas que han entrado en ese camino también fueron niños, también fueron jóvenes, también son hijos o fueron hijos. Pero quizás por la falta de una consejería entraron en ese camino y hoy
ya que están dentro de él, les es difícil salir, mas no imposible. Mas no imposible. ¿Por qué? Porque siempre habrá en el mundo personas sabias consejeras. Que si la persona quiere salir de ese mundo de perdición, busca un consejo sabio y lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Pero tiene que haber interés en la persona. Sabemos nosotros que estamos viviendo en un mundo donde es permisible el vicio. Fíjese, donde es permisible el vicio. Dios dice en su palabra que ha puesto autoridades para cuidar, para proteger, para ayudar a las personas a que no se metan en problemas. Pero déjeme decirle una cosa. La mayoría de personas que se meten en problemas han andado en vicios. La mayoría. Y sabemos nosotros que la Biblia dice acerca de estas leyes que Dios ha puesto para que el hombre se someta a ellas respetándolas y así no se meta en dificultades. Lastimosamente, no todas, pero muchas leyes son permisibles. En cuanto a los vicios, que es lo que estamos diciendo en este momento. Miren lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados, porque las autoridades, dice, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás el reconocimiento de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Para tu bien. Entonces, ¿verdad? La autoridad tiene de parte de Dios el mandamiento de cumplir con su labor. ¿Verdad? Con su labor. ¿Por qué? Porque las autoridades son puestas por Dios. Dios las ha establecido. Dios las ha establecido. Para hacer el bien, no para hacer el mal. Pero vemos entonces, ¿verdad?, que en el mundo de los vicios, estas autoridades castigan a una persona que cuando anda en esos vicios comete una falta. Pero antes de cometerla, les da permiso para que anden en esos vicios. Entonces, es muy problemático, es un problema muy complicado, pero no difícil de reconocerlo. Y también enseñarlo, aconsejarlo. Yo siempre digo, ¿verdad? Siempre digo que cuando uno va a aconsejar a alguien acerca de los vicios, hay que presentarle una cara bonita y una cara después. Es decir, antes y después, como el tema que estamos hablando, una consejería antes del tiempo y no fuera de tiempo. Cuando hablamos de que en la multitud de consejeros habrá consejeros que ayudan
a que el ser humano evite entrar en ese mundo de vicios. Porque si entran, va a ser difícil salir de ellos después. Mas no imposible. Pero uno como padre, como consejero, uno debe de estudiar, analizar muy bien estas situaciones y sentarse con su hijo que va creciendo y comenzarle a decir acerca de los vicios que hay fuera de casa, de los vicios que hay en el mundo, de los problemas que traen cuando uno entra a ser parte de ellos. Vicios. Y entre esos vicios, pues, existe una variedad. El cigarro, el licor, las drogas. Si nos enfocamos en esos tres solamente, usted puede ver todos los problemas que acarrea esos vicios. Destrucción de la vida, destrucción de amistades, problemas con los gobiernos, con las autoridades, problemas con la familia, separación de familia, muerte, cárcel, desprecio. Mire todo lo que ocasiona los vicios. Y nuevamente, las autoridades son puestas por Dios para que aprendas a hacer el bien. Pero yo me pregunto, si las mismas autoridades te dan permiso para eso, claro, no te obligan. Pero ¿qué tipo de consejeros entonces son? ¿Qué tipo de ayudadores entonces son? No están haciendo la obra correcta, no están haciendo las cosas correctas. Porque saben que más tarde que temprano esa persona que tiene esa libertad, que tiene esa aprobación, que tiene todo al alcance, tarde que temprano se va a meter en dificultades. ¿Y quiénes son los que van a enseñarle a no volver a cometer estas dificultades? Si no son las autoridades. Las autoridades. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que como padres consejeros tenemos que evaluar este tipo de consejería, que es importante que nos preparemos para enseñarle a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos, sino enseñarle a toda aquella persona que podemos ayudarle. Por eso es que dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Pero no seas sabio en tu propia opinión, no pienses que no te va a pasar nada malo. No pienses eso, porque hay personas que así piensan. Hay personas jóvenes que así piensan, a mí no me va a pasar nada. Yo sé controlarme. Pero la Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Consejeros, ¿verdad? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Si los pecadores, dice el versículo, capítulo 1, versículo 10, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. No consientas. ¿Por qué? Porque ellos corren hacia el mal. Versículo 16. Lee Proverbios. Ellos corren hacia el mal. En cambio, Él nos dice, ¿verdad?, apártate de ellos. La palabra nos dice, apártate de ellos. No es lo que le decimos nosotros
a nuestros hijos, mira, mijo, no vayas con esta persona. Apártate de esta persona. Nada bueno agarras con esa persona. Es mala influencia para ti. No es un buen amigo. ¿No le decimos todo eso? Entonces es importante que lo digamos una y otra vez. Pero no solamente el consejo, sino que sepamos aconsejarlo en todas estas áreas de la vida en las cuales hemos estado hablando. Vamos a orar porque el tiempo se ha ido rápido y que Dios siga bendiciendo nuestras vidas y esperando que nos siga acompañando cada miércoles para seguir hablando de su palabra. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder escudriñar tu palabra, poder pedirte consejos y poder ayudarnos unos a otros, Padre. Permite que siempre tu palabra nos guíe, nos alumbre el entendimiento para saber tomar decisiones correctas en el momento correcto, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.